La justicia constitucional en nuestro país ha pasado de un modelo formalista a uno centrado en los derechos humanos. Esta transición ha sido crucial para el desarrollo de la figura de amparo. En este video, realizado para la materia de Amparo 2, realizaré un análisis comparado entre la Ley de Amparo de 1936, que se encuentra actualmente abrogada, y la Ley de Amparo vigente, que surge en la Reforma Constitucional del 2011 y su implementación en 2013. Para ello, me centraré en 5 ejes fundamentales: el interés legítimo, la protección de derechos humanos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, las nuevas formas procesales y la evaluación de la jurisprudencia. Soy Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Acompáñame en este video. Para entender la evolución que ha tenido este sistema, primero debemos ubicar la reforma constitucional del 6 de junio del 2011, la cual transformó profundamente el sistema jurídico mexicano. A partir de esta reforma, el juicio de amparo dejó de ser un mecanismo limitado a la protección de garantías individuales para convertirse en un instrumento de protección de derechos humanos, incluyendo aquellos reconocidos en los tratados internacionales. Posteriormente, en 2013, se expide la nueva Ley de Amparo para adecuar el sistema procesal a este nuevo paradigma. Esto implicó un cambio estructural, pasando de un modelo formalista a uno garantista. Comenzaremos hablando del interés jurídico. En la Ley de Amparo de 1936, el acceso a un juicio de amparo estaba condicionado al llamado interés jurídico. Esto significaba que la persona debía demostrar la existencia de un derecho subjetivo directamente afectado por el acto de autoridad. Este requisito era bastante restrictivo, ya que dejaba fuera muchos casos en donde existía una afectación real, pero no se podía acreditar un derecho individual claramente reconocido. Ahora bien, con la nueva Ley de Amparo se introduce el concepto de interés legítimo, lo cual representa una de las transformaciones más importantes del sistema. Ahora, el juicio de amparo puede promoverse no solo por quien tiene un derecho subjetivo, sino también por quien tenga una afectación real en su esfera jurídica, incluso de manera indirecta. Esto permite proteger intereses colectivos como el derecho al medio ambiente o el derecho al espacio público. Desde esta perspectiva, este cambio democratiza el acceso a la justicia constitucional y hace que el amparo sea más acorde y se adecúe a una sociedad cada vez más compleja en sus relaciones e interacciones. Hablemos ahora un poco del amparo y la relación con los derechos humanos. Es preciso señalar que en la Ley de 1936 el amparo protegía lo que se conocía como garantías individuales, que eran los derechos reconocidos en la Constitución. Este modelo responde claramente a lo que se vivía en un constitucionalismo clásico, donde el enfoque estaba en limitar al Estado frente al individuo. Sin embargo, esta concepción era bastante limitada, ya que no incorporaba los avances del derecho internacional ni una visión de derechos humanos que podría considerarse integral. En consecuencia, muchos derechos no eran plenamente protegidos dentro del sistema jurídico de nuestro país. Por lo anterior, y atendiendo a la reforma del año 2011, el artículo primero constitucional establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, sin distinción de raza, género, orientación sexual o estado civil, entre otras características. Eso implica que el juicio de amparo ahora protege una gama mucho más amplia de derechos. Además, se introduce un principio que conocemos como pro persona, que obliga a interpretar las normas de manera o de la manera más favorable para la persona o individuo. Este cambio posiciona a México desde su implementación dentro de un constitucionalismo moderno y fortalece el control de convencionalidad. Ahora bien,
Hablemos de uno de los principios más característicos del amparo tradicional, y fue lo que se llamó la llamada fórmula Otero. Esta establece que toda sentencia de amparo solo tenía efectos para quienes lo promovían. Es decir, aunque una ley fuera declarada inconstitucional, esta seguía aplicándose a las personas en una forma posterior. Esto claramente limita el impacto del control constitucional y de alguna manera generaba desigualdad en la protección de derechos, porque entonces cada una de las personas o individuos que se vieran afectados debía promover un amparo de manera individual. Y bueno, la nueva ley de amparo introduce algo que conocemos como Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Realmente significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede declarar de manera reiterada la inconstitucionalidad de una norma y por lo tanto ésta puede invalidarse con efectos generales. Este cambio es muy importante, pues rompe parcialmente con la relatividad de las sentencias y fortalece el control o el sistema de control constitucional. Ahora, el amparo no solo protege casos individuales, sino que puede generar efectos estructurales. Hablemos ahora de lo que es el amparo adhesivo. Este es una de las innovaciones más importantes de la nueva ley de amparo. Antes de la reforma, el sistema podríamos decir que estaba un poco fragmentado, es decir, cada parte tenía que promover su propio juicio de amparo, lo que generaba múltiples procesos sobre un mismo asunto. Con esta figura del amparo adhesivo, ahora la parte que obtuvo una resolución favorable puede adherirse al amparo promovido por la contraparte. Esto permite que el tribunal analice todas las posibles violaciones en un solo procedimiento, evitando resoluciones que puedan ser contradictorias. De acuerdo con la nueva ley de amparo, el objetivo del amparo adhesivo es resolver de manera integral conflictos, lo cual fortalece la eficiencia de nuestro sistema judicial. Además, esta figura contribuye a lo que llamamos o conocemos como economía procesal, ya que reduce la carga de trabajo en los tribunales y agiliza la impartición de justicia. Desde esta perspectiva, refleja un cambio hacia un modelo moderno y funcional del proceso constitucional. Una pregunta muy frecuente es, ¿qué es el amparo contra particulares? Bueno, tradicionalmente el amparo o el juicio de amparo solo procedía contra actos de autoridad, es decir, actos emitidos por órganos del Estado. Sin embargo, la realidad jurídica ha cambiado drásticamente, ya que hoy en día muchos particulares realizan funciones que antes correspondían exclusivamente a instituciones del Estado. Por ello, en la nueva ley de amparo, se reconoce que los particulares pueden ser considerados como autoridad responsable cuando realizan actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que dichos actos estén previstos en una norma general y afecten, por supuesto, derechos humanos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque en casos como concesionarios de servicios públicos, instituciones privadas que ejercen funciones públicas o incluso ciertas personalidades que tienen poder sobre los derechos fundamentales, entra esta figura. Este cambio entonces implica una expansión del control constitucional, ya que el amparo deja de limitarse solamente al Estado y se va adaptando a una realidad, como ya lo mencioné, que cada vez va siendo más compleja. Así, el poder también se puede ejercer desde el ámbito privado. Esta evolución, entonces, rompe nuevamente con una visión clásica del derecho público y reconoce que la protección de los derechos humanos debe ser integral. ¿Qué cambios se han tenido en la jurisprudencia? Bueno, en el sistema anterior, la jurisprudencia se formaba principalmente por reiteración, es decir, cuando un tribunal resolvía varios casos en el mismo sentido.
Esto hacía que el sistema fuera lento y de alguna manera poco flexible frente a problemáticas que iban surgiendo y que se consideraban nuevas. Con la nueva ley de amparo se introducen mecanismos que pueden decirse son más modernos, como la jurisprudencia por contradicción de tesis, que permite unificar criterios cuando existen interpretaciones distintas entre los tribunales. Además, con esta reforma se crean los plenos de circuito, que tienen esa función de resolver estas contradicciones y generar criterios obligatorios dentro de su ámbito territorial. Esto contribuye a una mayor coherencia en las decisiones judiciales. Otro avance importante es la posibilidad de sustituir jurisprudencia a partir de un caso concreto, lo cual hace el sistema mucho más dinámico. Y bueno, para ir cerrando este video, me gustaría señalar que la evolución de la ley de amparo refleja claramente un cambio bastante profundo en la justicia constitucional de nuestro país. Pasamos de un modelo formalista y limitado a uno garantista, que se centra en una protección mucho más amplia de los derechos humanos. Esta transformación convierte el juicio de amparo en un verdadero instrumento de justicia constitucional y además que se va adecuando a las exigencias de una sociedad que cada vez más en sus relaciones, en sus interacciones y en su funcionamiento se vuelve más compleja. Soy Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Muchas gracias por acompañarme en este video. Estas son algunas de las referencias consultadas para la elaboración del presente video.